La siguiente plática es en forma remota con el doctor Joaquín Segalés, que está en Barcelona, ya lo tienen en pantalla, y le dejo el micrófono al doctor Pérez para que nos ayude con el currículum del doctor Segalés, que va a durar casi más que su charla. Buenas tardes, gracias a mis amigos de APC por la invitación. Es una empresa con la que he tenido contacto los últimos 32 años, entonces creo que nos conocemos bastante bien. Nuestro primer ponente, el doctor Joaquín Segalés, es egresado de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona. En la misma institución se doctoró después de haber realizado una estancia en la Universidad de Minnesota. En 2004 se diplomó en el Colegio Europeo de Salud y Manejo Porcino, del cual es socio fundador y también presidió del año 2013 al año 2016. Es catedrático del Departamento de Sanidad y Anatomía Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Barcelona, donde imparte la docencia en el área de anatomía patológica y clínica porcina. Actualmente también es investigador del Centro de Investigación de Sanidad Animal. El doctor ha participado en múltiples proyectos de investigación y entre las líneas de investigación donde se ha participado o participa en la actualidad es con respecto al virus del PIRS, a micoplasma, el virus de la hepatitis B y enfermedades asociadas al circovirus porcino tipo 2. Fruto de estas investigaciones, es coautor de más de 350 artículos en revistas científicas internacionales. Vamos a escuchar la presentación del doctor Segalés. Muchísimas gracias por la presentación. La verdad es que, bueno, no voy a negarlo, estas horas no son las habituales en las cuales yo normalmente pues estoy participando, dando charlas o cuestiones de este estilo. Ya ven por la parte de atrás que estoy en la zona oscura, es decir, aquí es un poco más de lo que son las 10, 10 y cuarto de la noche, pero bueno, espero que les pueda transmitir lo que pretendo durante toda esta próximas 45 minutos aproximadamente y por supuesto agradecer a APC pues invitarme para estar hoy con ustedes durante este rato. De hecho, la charla que les voy a ofrecer, la temática es en relación a bioseguridad de los ingredientes en la dieta de cerdos. Por tanto, vamos a hablar de alimentos balanceados, lo que ustedes llaman alimentos balanceados, y verán que yo me refiero a ellos generalmente como pienso. Por tanto, si ustedes me oyen o escuchan que digo pienso, piensen en alimentos balanceados. Estamos hablando de lo mismo. También quiero decir que esta charla pues, fue preparada a dos manos. De hecho, las manos más grandes son las del doctor Joan Pujols, que ven aquí en la foto. El doctor Joan Pujols se nos jubiló hace aproximadamente un mes. Por tanto, ha dejado ya el mundo de la investigación, aunque sé que no puede dejarla del todo, siempre está pensando en ello. Pero bueno, que sepan que él ha participado muy activamente en la generación de esta presentación y de los resultados que les voy a presentar. De entrada, déjenme hacer una breve introducción a tenor del tiburón. Ustedes me dirán, bueno, pero estamos hablando de cerdos aquí, ¿no? Y es verdad, hablamos de cerdos. Pero el ejemplo del tiburón es bien conocido a efectos, yo diría que mundiales, porque nos permite distinguir entre dos conceptos que parecen similares, pero no son lo mismo, ni mucho menos, que es lo que entraña peligro y lo que entraña riesgo. Bien, aquí pueden ver dos imágenes que creo que se explican por sí mismas. Lógicamente, si ustedes están en la costa y ven que dentro del mar hay un tiburón que está nadando, pues ustedes percibirán que hay un peligro. Pero lógicamente este peligro puede convertirse en un riesgo muy real si además usted es el que está nadando cerca de este tiburón. Porque lógicamente la posibilidad de que ese tiburón quiera confraternizar con usted es elevada, ¿de acuerdo? Por tanto, el peligro es algo que tiene en el fondo un potencial de causar daño, mientras que el riesgo es la probabilidad de que ese peligro cause daño, ¿de acuerdo? Por tanto, fíjense que los conceptos en el fondo son distintos. Y ustedes me dirán, pero a ver, ¿y por qué estamos hablando de riesgo y peligro?
Básicamente porque el concepto de bioseguridad como tal, y eso no solo sería aplicable a bioseguridad en el contexto alimentario, también bioseguridad en el contexto de salud de los animales, por poner un ejemplo, pero en términos generales lo que hacemos habitualmente como veterinarios y veterinarios que quieren de alguna manera preservar la seguridad alimentaria de los animales, de salud, etcétera, lo que hacemos es evaluar el riesgo. Y, lógicamente, queremos evaluar qué posibilidad de exposición a un patógeno, a un agente, a una toxina y la posibilidad de control. Pero, lógicamente, eso no va a ser posible si no tenemos una capacidad analítica. Por tanto, tenemos que analizar lo que está sucediendo y en base a este análisis nosotros estableceremos, pues, de alguna manera un rango de riesgo. Y, por tanto, tenemos que reevaluarlo. Es decir, ¿todas nuestras medidas han sido capaces de contrarrestar ese riesgo? ¿Sí o no? Existe un riesgo, por tanto, también tenemos que identificar el peligro en toda esta rueda. Y fíjense que esto es constante. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo también nuestros animales, nuestros alimentos están sometidos sistemáticamente a potencial riesgo. Y de hecho lo que vamos a hablar hoy, esta tarde con ustedes, es pues precisamente el análisis de riesgo en relación a la industria de alimentos balanceados, lo que yo les llamaba pienso. Pienso que puede ser en harina, que puede ser transformado ya en forma de pellet, etc. Pero lo que nos interesa en todos los casos es que ese riesgo, que sabemos que no es cero, hay que intentar reducirlo al máximo. Es decir, ¿un alimento se nos puede contaminar? Sí. ¿Hay distintos pasos en los que se nos puede contaminar? También. Pero, ¿qué pasos hacemos, aplicamos, implementamos para que ese riesgo se reduzca? Es decir, ¿qué hacemos para descontaminar? También piensen ustedes que la mayor parte de procesos de descontaminación que utilizamos no eliminan un potencial germen al 100%. Por eso siempre hablamos que el riesgo jamás es cero, sino que siempre hay un riesgo y hay que jugar con ese riesgo. Y de hecho, el riesgo atribuible a agentes infecciosos, pues básicamente depende de una serie de factores, que son los que tienen listados aquí. En primera instancia, carga infecciosa. Lógicamente, para poder tener infección con un agente, sea viral, sea bacteriano o incluso parasitario, ustedes necesitan una carga infecciosa. Si esta es por debajo del mínimo infeccioso necesario para causar esa infección, puede estar presente, pero no tendremos infección. También el tiempo de supervivencia. Podemos tener un elemento que está contaminado, pero si el patógeno sobrevive un corto periodo de tiempo, es posible que en el momento que se aplica ese alimento o que se administre ese alimento, el patógeno ya no sea viable. Lógicamente, condiciones de transporte. No es lo mismo a altas temperaturas, a temperaturas bajas, temperaturas medias, etc. Y luego, finalmente, el almacenamiento, porque el almacenamiento también se hace con unas condiciones determinadas que pueden ser más o menos favorables a lo que sería, pues, la viabilidad de este agente. Al fin y al cabo, aquí hay un concepto que es clave cuando estamos hablando de riesgo, que es la posibilidad de exposición. Es decir, lo que nos interesa es saber si hay la dosis infectiva mínima para que un cerdo que sea susceptible en relación con la edad y la ingesta única o repetida se acabe infectando. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿cuál es esa dosis infectiva mínima? Y si somos capaces de establecerla, ¿cuál es nuestro objetivo desde el punto de vista procesado o nuestro punto de vista de tratamientos que pueda tener ese alimento balanceado? Pues que esa dosis infectiva mínima no llegue a ser nunca. Es decir, que siempre se encuentre por debajo de esos niveles. Aquí también tenemos que discriminar un poco lo que es propiamente un ingrediente versus lo que es el pienso. Los piensos tienen una serie de ingredientes, a veces son piensos muy elaborados y por tanto en un momento dado cualquier procesado en esta elaboración suele incrementar la seguridad biológica del alimento. ¿Por qué? Pues porque básicamente hay distintos pasos en los cuales podemos de alguna manera eliminar o como mínimo disminuir la carga de un determinado agente. Porque al fin y al cabo, cuando hablamos de contaminación, efectivamente la contaminación puede estar en el ingrediente, pero hay que recordar que esta contaminación se puede dar
durante esa obtención de ingrediente, pero también durante la obtención del producto procesado, pero también durante un transporte, durante una fabricación, durante una entrega o incluso en el almacenamiento, cómo se almacena este producto, ¿de acuerdo? Por tanto, fíjense que hay múltiples pasos en los cuales idealmente deberíamos tener elementos de seguridad, de bioseguridad, para intentar controlar esa infección. Bueno, la caracterización de riesgos casi en todas las legislaciones mundiales se encuentra reflejada y sobre todo está muy bien reflejada a nivel de bacterias. Es decir, un determinado alimento, ya no estoy hablando solamente de animales, sino también para personas, etcétera, pues no puede haber una carga bacteriana determinada. Y sobre todo lo que está legislado tiene que ver con Escherichia coli, con Listeria monocitógenes, con distintas cepas de Salmonella, también Clostridios, etcétera. Por tanto, eso lo vamos a ver en legislación de forma sistemática. ¿Qué es lo que pasó hace aproximadamente entre 8 y 10 años ya? Pues básicamente en Norteamérica, en Estados Unidos, se generaron brotes de diarrea epidémica vírica que se correspondían con cepas aparentemente importadas de China. Y definitivamente esta diarrea epidémica vírica con cepas no indel, pues llegaron a causar estragos en lo que serían muchas granjas. Y de hecho, la mortalidad de lechón de paridera que hubo en esa época fue muy elevado. Entonces, desde ese momento, pues lógicamente la preocupación número uno que había en Estados Unidos era la posibilidad de transmisión de diarrea epidémica vírica en distintas pirámides epidemiológicas y lógicamente lo que había que intentar atajar por todos los medios es lo que podría ser la transmisión entre granjas relacionadas entre ellas. Y es más, el virus de la diarrea epidémica vírica fue probablemente el primer virus que de alguna manera preocupó desde el punto de vista de potencial transmisión a través del alimento. Es decir, previamente a ese año 2013, raramente se sospechaba del alimento como un elemento de transmisión de un agente. Pero hubo algunos estudios, algunos de ellos en Canadá, donde como mínimo se sugirió que el virus de la diarrea epidémica vírica podría haber sido transmitido a través de pienso, a través de alimento balanceado. De hecho, ya el doctor Scott Dee y colaboradores en 2014 pues pudieron ver que efectivamente podrían lograr transmisión del virus a través de un virus que había infectado un pienso. Lógicamente, esto es a nivel experimental. Y también el mismo doctor Dee pues hizo una serie de estudios donde pudieron observar, por ejemplo, la supervivencia del virus de la diarrea vírica o el virus Seneca virus en habas de soja. De hecho, en este estudio, y ahora lo hablaremos un momento, pues rápidamente se observó que no todos los ingredientes son iguales. Es decir, que hay algunos ingredientes que de alguna manera facilitan la supervivencia de un agente vírico más que otros. También el doctor Goyal, también en 2014, fíjense que casi todas las citas son más allá del 2013, porque es cuando se empezó a trabajar muchísimo en relación a lo que es alimento y potencial transmisión de virus, pues el doctor Goyal, Sagar Goyal, en 2014 de la Universidad de Minnesota, pues lo que observó es que cuando inoculaban el virus de la diarrea epidémica vírica en alimentos húmedos o secos para cerdos, podría llegar a durar esa infecciosidad hasta por 28 días en el caso de alimentos húmedos y hasta 7 días en caso de alimentos secos. Bueno, esto ya es un primer aprendizaje. Lógicamente, todo aquello que tenga una actividad de agua relativamente baja, por tanto el contenido acuoso sea menor, será mucho más difícil que un virus pueda permanecer infeccioso. ¿De acuerdo? Por tanto, la humedad es un efecto importante. Claro, rápidamente, si estamos sospechando que el pienso podría ser un vehículo de transmisión, rápidamente también se realizaron estudios en lo que son las instalaciones de fabricación de estos productos, porque podría ser que detectáramos virus infecciosos en esas instalaciones. Pues aquí tenemos un trabajo de Elilla y colaboradores en 2021, que aquí lo que hicieron es contaminar efectivamente alimento con virus de la peste porcina africana.
Ya se pueden imaginar que esto se hizo pues, en unas condiciones muy determinadas y, por tanto, no se puede hacer en cualquier país ni en cualquier región un estudio de estas características. Bueno, pues infectaron este alimento con una cantidad que no es menospreciable de virus de la peste porcina africana, más de 10 a la 4, casi 10 a la 5, y lo que se observó es que a nivel de detección por PCR, pues detectaron positividad aproximadamente a unos niveles de 10 a la 2.8, es decir, casi a la 10.3 copias genómicas hasta el cuarto lote de mezclado. Es decir, que hasta el cuarto lote mezclado, 1, 2, 3, 4, uno tras otro, hasta en ese cuarto detectaban por PCR la presencia de genoma de virus de la peste porcina africana. Claro, la pregunta del millón, que ustedes dirán, digo, vale, eso me preocuparía mucho, de entrada me debería preocupar una zona que esté infectada por peste porcina africana, lógicamente, pero lo que me preocuparía más, ¿eso que estoy detectando por PCR es o no es infectivo para cerdos? Es decir, ¿esa cantidad en genoma, en copias de genoma, pueden infectar a un cerdo, sí o no? Bueno, en este trabajo, lamentablemente, no se realizó ningún tipo de bioensayo. Por tanto, no sabemos si aquello que se detectaba era infectivo o no. ¿De acuerdo? Aquí en este caso, y este es distinto, hubo otro estudio de Gebhardt y colaboradores en 2021, donde lo que hicieron es, en una zona que es endémica de peste porcina africana, eso sí, serían las únicas condiciones que se podrían dar, pues observaron contaminación de instalaciones con este virus, básicamente analizando un sistema de producción determinado. Y de hecho encontraron, también por PCR, muy bajas cantidades realmente de genoma de peste porcina africana en camiones. Por tanto, los camiones se mueven, ustedes lo saben, en sistemas de producción de alimento, en lo que es la fábrica, también en áreas con mucho tráfico y hasta en ropa de trabajadores. Aquí otra vez, lo interesante que sería saber esa cantidad que detectamos por PCR, ¿es infectivo o no es infectivo? Bueno, y aquí es donde entra el doctor Scott Dee, porque en el año 2018 publica un trabajo muy interesante donde lo que él estudió fue la supervivencia de patógenos víricos en distintos ingredientes que se utilizan para la fabricación de pienso, ¿de acuerdo? Por tanto, no era tanto vamos a buscar qué agentes sobreviven en el pienso propiamente dicho, sino en los ingredientes correspondientes, ¿de acuerdo? Y lo que acabó concluyendo es que había algunos ingredientes que efectivamente presentan condiciones más favorables que otros para la persistencia, para el mantenimiento de ese virus en condiciones infectivas. Eso es muy importante, en condiciones infectivas. Fíjense, aquí hay simplemente una tabla, es una tabla un poco complicada, no se calienten demasiado la cabeza con ella, pero fíjense en la parte superior, en la línea superior, pueden ver una serie de virus, el virus Seneca virus A, también el virus de la peste porcina africana, luego también había el sapelovirus, probaron también un herpes virus como si fuera de Augeski, etc. Entonces probaron distintos virus donde les inoculaban aproximadamente una dosis de 10 a la 5 TCID50. Para que nos entendamos, TCID50 significa virus infeccioso, que había sido cultivado en cultivo celular. Y lo que hicieron es infectar pues distintos, en este caso, ingredientes que pueden ir al pienso. Por ejemplo, aquí pueden ver soja, soybean meal, convencional, orgánico, aceite de soja, lisina, colina, vitamina D, etc. Distintos ingredientes que, fíjense, inoculamos con 10 a la 5 TCID50 en 5 gramos de ingrediente. Y luego lo que se hizo fue simular un viaje de 30 días, es decir, lo que supondría pues un viaje normalmente en barco para trasladar ese ingrediente desde la zona de producción, la que sea en el mundo, hasta la zona donde van a empezar a trabajarla. Y lo que hacían al cabo de estos 30 días era ver cuánto había sobrevivido este virus. De manera que volvían a hacer, en este caso, pues un cultivo y por tanto iban a titular otra vez cuánto virus infeccioso encontraban,
si es que efectivamente lo encontraban. Y fíjense, pues todo lo que pone aquí como negativo simplemente significaba que ese virus en concreto, al cabo de 30 días, no era detectable en el ingrediente correspondiente. Por tanto, había algunos virus, como ven aquí, por ejemplo, en este caso el herpes virus bovino tipo 1, donde prácticamente solamente en lo que sería las habas de soja encontraban una cierta cantidad, mucho más baja que lo que se había inoculado, pero se mantenía infeccioso, ¿de acuerdo? Pero en cambio, el sapelovirus tenía una dosis más elevada y fíjense, hasta el virus de la peste porcina africana, pues en una gran mayoría de estos ingredientes sobrevivía, y el que sobrevivía mejor, con diferencia, era el Senecavirus A, por poner un ejemplo. ¿De acuerdo? Por tanto, con este estudio lo que demostraban al fin y al cabo es que había virus infeccioso que al cabo de 30 días aún era infectivo. También es verdad, y aquí pueden ver un ejemplo que pone positividad por bioensayo, a veces el cultivo celular no es el sistema, llamémosle, más sensible para demostrar infecciosidad. Y muchas veces se pasa a un modelo animal, donde se inyecta, generalmente de forma intraperitoneal, para demostrar que hay o no seroconversión frente a ese agente. ¿De acuerdo? Por tanto, fíjense que hay una variabilidad importante dependiendo de lo que sería el ingrediente, pero que algunos virus tienen una capacidad de persistencia significativa. De hecho, en este mismo trabajo, y aquí pueden ver también un poco, ir un poco más allá, porque dices, bueno, ya sabemos que lo hemos detectado en cultivo celular, pero al fin y al cabo, lo que es aún más interesante, y aquí tenemos un panel de virus más grande o más significativo aún, ¿qué sucede con el cerdo? Porque ya sabemos que en cultivo celular algunos de estos van a ser capaces, pues, de demostrar infecciosidad. Pero lo que no sabemos si es en el modelo animal va a funcionar. Pues bien, todo lo que ven aquí en rojo son demostración de infecciosidad en el modelo de cerdo. Es decir, si por ejemplo tienen aquí el Senecavirus A, que de hecho lo utilizaron como surrogado de virus de la fiebre aftosa, porque pertenecen a la misma familia, fíjense que en todos estos ingredientes que ven aquí en rojo, se pudo infectar a los cerdos. Con ingredientes, fíjense. Entonces, desde ese punto de vista, y ven que en rojo hay unos cuantos, peste porcina africana, aquí también el sapelovirus, diarrea epidémica vírica se hizo con algunos ingredientes, pero no con todos, pero fíjense que hay bastante rojo. Por tanto, todo este rojo nos está diciendo que aquella supervivencia durante un periodo de 30 días y después se inocula vía intramuscular a los cerdos, son capaces de infectarlos. Ustedes, lógicamente, también podrían decir, sí, pero si es un ingrediente del pienso, no lo vamos a inocular intramuscularmente, será vía oral. Y es verdad, pero el objetivo de este trabajo era demostrar capacidad infecciosa de un virus en un ingrediente que luego se utilizará para pienso. ¿De acuerdo? Por tanto, lógicamente, más investigaciones a colación han venido posteriormente. Pero lógicamente ya no es solamente que el ingrediente se me contamine, se me puede contaminar más o menos en origen si hay contacto, pues lógicamente con cerdos y con un ambiente de granja, pero también se me pueden contaminar a otros niveles, sobre todo en temas relacionados con transporte, dependerá lógicamente de sus medios de transporte, sus camiones, etcétera, de cómo se distribuye, etcétera. Aquí ven unas imágenes. En este caso, pues son sacadas de internet, pero ven buenas prácticas de lo que sería descarga y distribución. Por tanto, aquí pueden ver que difícilmente se facilita que haya contaminación, es decir, minimizamos el riesgo. Muy al contrario que estas otras. Por ejemplo, aquí tenemos un almacenamiento que es al exterior, que definitivamente está expuesto a cualquier elemento que pueda estar en ese medio ambiente, o incluso en un ambiente sucio, en descarga, como podríamos ver en esta otra imagen. Por tanto, fíjense que hay una serie de operaciones que muchas veces las asumimos que se están haciendo bien, pero que pueden entrañar un determinado riesgo. ¿De acuerdo? También se pueden imaginar que el riesgo de infección de un ingrediente
pues no tiene por qué trasvasarse a efectos prácticos con lo que es el producto final que ustedes van a consumir. Por tanto, fíjense, aquí tenemos una mazorca de maíz o unas mazorcas de maíz. Lógicamente, si nosotros lo que hacemos es recoger ese grano por la metodología que puedan tener, con la maquinaria que puedan tener, y lo ponemos en el exterior sin más, es decir, si aquí existía un cierto riesgo de infección, para lo que sea, no piensen solamente en virus porcinos, pueden pensar en lo que quieran, cualquier contaminante, cualquier toxina, en estas condiciones prácticamente tenemos los mismos riesgos. Aquí no hemos reducido riesgo realmente, simplemente hemos separado el maíz de la mazorca, propiamente dicho. Pero en cambio, fíjense con estas otras dos. Una cosa es ordeñar una vaca, estoy sacando la leche, pero lo que es una leche envasada, probablemente asociada a un proceso de pasteurización, filtración, lo que sea, etcétera, aquí sí que hay una serie de etapas que reducen el riesgo. Un tratamiento de temperatura como la carne. La carne cruda puede tener cierto riesgo de infecciones o infestaciones, pero la carne cocida, pues lógicamente disminuye drásticamente ese riesgo. Por tanto, fíjense que tenemos distintas posibilidades de alguna manera de gestionar el riesgo en todos los casos. Y es más, existe normativa que muchas veces puede ser de obligado cumplimiento o en un momento dado son recomendaciones fuertes, importantes, que nos pueden hacer distintos organismos internacionales. Y, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud pues tiene una serie de normas de procesamientos que lo que tienen como orientación es intentar inactivar o eliminar virus. Y, de hecho, ellos consideran, por tanto, fíjense, que una etapa de procesamiento es robusta si es capaz de eliminar o inactivar cantidades que sean sustanciales de virus. ¿Y qué quiere decir cantidades sustanciales? Que al menos reduzca en 4 logaritmos la cantidad de virus. Eso es una barbaridad, una reducción de 4 logaritmos. Es decir, representaría para un virus infectivo, si partimos de 10 a la 6, por tanto estamos hablando de 1 millón de partículas, tendríamos que convertirlas en 10 a la 2, que eso son 100 partículas. Por tanto, fíjense cuán demandante es esta etapa de procesamiento para que se considere robusta. Y, lógicamente, lo que queremos, o lo que también se recomienda por parte de la OMS, es que este proceso de producción, el que sea, pues lo ideal sería que o incluyera una etapa robusta, de las que estábamos hablando aquí, capaz de inactivar virus con envuelta, o que incluya 2 etapas robustas capaces de inactivar virus sin envoltura. Por tanto, fíjense que estamos siendo muy demandantes. O la OMS, como mínimo, porque lógicamente lo que quiere es reducir el riesgo al mínimo posible, pues está pidiendo etapas de procesamiento robusta, 1 o 2, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que sucederá aquí? Pues esto ya es algo relativamente antiguo, porque lo que les pongo aquí es un artículo que salió publicado, fíjense, en el año 2000. Estamos hablando de hace 22 años. De hecho, lo que es reducción de riesgos mediante tratamientos múltiples, hace muchos años que se está intentando aplicar. En algunos campos con mayor éxito que otros, pero la idea es que si utilizamos varias etapas de inactivación de agentes, lo que produce finalmente es una inactivación mucho más eficiente siguiendo estas recomendaciones que nos hacía la OMS. ¿De acuerdo? Por tanto, una sola etapa pues puede reducir y reducir de forma suficiente, pero igual lo que quedaría, lo que serían los restos, que supondría, por ejemplo, haber bajado 4 logaritmos el título de un determinado virus, que lo que sería el restante aún fuera infeccioso. Por tanto, si podemos aplicar más de un tratamiento, pues tenemos más posibilidad de que efectivamente pues, ese riesgo disminuya. También una de las cosas que sugiere en este artículo
es que cuando se utilizan varias etapas de inactivación y sobre todo se utilizan secuencialmente, van a ser mucho más efectivas para reducir y eliminar patógenos que normalmente la suma de los tratamientos individuales. Es decir, que seguramente si uno me elimina 3 logaritmos y otro me elimina 4, pues igual si se utilizan estas dos técnicas y de forma secuencial, probablemente el resultado final vaya más allá que simplemente la suma de estos 7 logaritmos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo podemos aplicar etapas de procesamiento, de descontaminación, de inactivación robustas que lleguen a esos 4 o más logaritmos de virus infeccioso? Bueno, hay distintos tipos de procesos. ¿Cuáles son los más habituales? Pues, por supuesto, el calor. Y de hecho, una de las cosas que sabemos, y aquí hablaremos mucho más a posteriori, aquí APC, pues lógicamente les puede dar tanto más información de la que os pueda dar yo, pues un proceso de atomización a 200 grados y una postdesecación a 80 grados, que de hecho está combinando dos etapas, pues, pero al fin y al cabo es calor, pues tiende generalmente a esa inactivación de 4 logaritmos o más. Desecación. Pues lógicamente todo aquello que reduzca significativamente la actividad del agua, pues le será mucho más difícil sobrevivir a un virus. Claro, la actividad de agua, para que se hagan una idea, es de un valor de 1 cuando estamos hablando de agua destilada. Por tanto, todo aquello que suponga desecación de ese producto tendrá una actividad de agua menor. Para que se hagan una idea, una actividad de agua de 0,6, y aquí estamos intentando reducir incluso más, serían los frutos secos. Una avellana, una almendra, normalmente son productos que tienen una actividad de agua de aproximadamente 0,6. Y luego también el almacenamiento. El almacenamiento, cuando es controlado, cuando es constante, por ejemplo, se ha demostrado que 20 grados, que es una temperatura que podríamos decir ambiental, pero sostenida, constante, durante 14 días, pues eso inactiva un número de virus, por ejemplo, significativo. ¿De acuerdo? Por tanto, ustedes saben sobradamente que para poder mantener virus y virus infecciosos, bajas temperaturas, humedad, etcétera, todo esto ayudaría. Pero si tenemos un ambiente seco, de temperatura ambiente, más o menos prolongado en el tiempo, pues todo eso contribuye a lo que sería la inactivación. Por tanto, y ya focalizándome un poco más en el aspecto que quiero comentaros y donde hemos hecho bastante investigación en el CRESA, sería que definitivamente si hay ingredientes que pueden tener un riesgo inherente por el tipo de productos que son, simplemente podría ser el plasma de origen animal, ¿sí? Piensen ustedes una cosa, este plasma es recogido en mataderos procedentes de cerdos sanos, y eso es muy importante recalcarlo, pero también sabemos que hay una serie de virus que pueden causar infecciones subclínicas y por tanto podrían llegar a matadero en animales clínicamente sanos. Por tanto, tiene todo el sentido del mundo que se estudien, se busquen mecanismos de descontaminación y sobre todo de inactivación de agentes etiológicos, agentes víricos especialmente, en este material. Y de hecho, en el CRESA, como les decía, hemos hecho investigación durante bastantes años en esta temática. Y de hecho, en el 2015, el mismo doctor Joan Pujols, que les introducía al principio, pues defendió su tesis en relación a la bioseguridad del plasma para la industria porcina y en 2019 la doctora Elena Blázquez pues defendió su tesis en relación al uso de la luz ultraviolada como una etapa redundante en lo que es inactivación de agentes víricos. Me gustaría comentarles un poco los resultados que hemos ido obteniendo en estos últimos casi 15-20 años de trabajar con plasma y sobre todo para demostrar que efectivamente ciertos procesados son capaces de inactivar en cierta medida lo que serían especialmente virus. Fíjense, aquí simplemente lo más simple, que es el proceso de calor y deshidratación. Esta combinación es lo que propiamente define el proceso de atomización. Por tanto, cuando hablamos de plasma deshidratado, es un plasma atomizado y quiere decir que ha estado pues, sujeto
a una temperatura de 200 grados y a una posterior deshidratación a 80 grados. Fíjense, aquí ya combinamos dos procesos. Y recuerden que la OMS era una de las cosas que nos recomendaba. Combinen al menos dos procesos y que idealmente pues, podamos reducir en al menos 4 o más logaritmos. Pues bien, aquí tienen distintos virus de interés porcino, como podrían ser el virus del PIRS, el virus de la pseudorrabia, el virus de la diarrea epidémica vírica, en dos estudios distintos, el virus de la enfermedad vesicular y también de la peste porcina africana, ¿de acuerdo? Fíjense, a través de calor y deshidratación, en las condiciones que aquí estamos hablando, fíjense, se pudo inactivar, pues al menos el virus del PIRS, más de 4 logaritmos, el virus de la enfermedad de Ojeski, más de 5, diarrea epidémica vírica varía según el estudio, enfermedad vesicular de un 6 y hasta peste porcina africana alrededor del 4. Por tanto, eso quiere decir que ese proceso de atomización está haciendo el trabajo que se le supone que debería hacer, es decir, disminuir al menos esos 4 logaritmos de virus infeccioso. ¿Eso reduce el riesgo al 0% en relación a que puedan infectarse animales que consuman ese producto? La realidad es que no. Es decir, aquí puede continuar habiendo agente infeccioso, porque imagínense ustedes que nosotros somos capaces pues, de cultivar un virus que prácticamente nos titula a 10 a la 8. Reducción de 4 logaritmos quiere decir que nos queda 10 a la 4. Esos 10 a la 4 pueden ser infecciosos, ¿de acuerdo? Pero la cuestión aquí es ver infecciosos en qué condiciones. No es lo mismo, como hemos visto antes, una inyección intramuscular, una inyección incluso intravenosa, una inyección intraperitoneal o ser, pues en este caso, administrado vía oral. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí va a haber una serie de elementos que habrá que considerar. Esto en relación a la atomización, pero también hemos visto que tratamiento térmico y almacenamiento controlado también tiene un efecto, y un efecto importante. Y de hecho, fíjense, aquí hay dos estudios, uno con la diarrea epidémica vírica que hicimos en nuestro centro, donde tuvimos 3, llamémosle, pues tipo de tratamientos. En todos los casos, la duración podía ser 7, 14 o 21 días respecto a lo que sería el inicio, es decir, así en un tiempo de almacenamiento, y luego almacenamiento a 3 temperaturas distintas, a 4, a 12 o a 21 grados. Fíjense, partimos de un material que es infeccioso, con diarrea epidémica vírica, pero a los 7 días solamente se mantenía infeccioso, que aquí se ve como color rojo, cuando habían temperaturas de almacenamiento entre 4 y 12 grados. 14 días, solo cuando era de 4 grados. Y a 21 días, incluso en 4 grados, el virus dejaba de ser infeccioso. ¿Cómo se probó esto? Pues básicamente utilizando plasma bovino e inoculando una cantidad conocida de diarrea epidémica, del virus de la diarrea epidémica vírica. Por tanto, fíjense, con un almacenamiento de 7 días a 21 grados, eso sería suficiente, al menos para el virus de la diarrea epidémica vírica, para que éste sea eliminado y no sea infeccioso. Al menos no sea infeccioso en cultivo celular, que es lo que se miró, ¿de acuerdo? Este es otro estudio que fue realizado en Alemania, en el Friedrich-Loeffler Institute, sobre el virus de la peste porcina africana. Y aquí lo que ellos observaron es que este plasma porcino, que fue atomizado pero inoculado con peste porcina africana y almacenado durante 14 días a temperatura ambiente, por tanto estamos hablando a una temperatura también de alrededor de 20 grados, pues no era infectivo. Y fíjense, a día 7 quedaban restos de infecciosidad, pero a día 14 ya los resultados eran negativos. Por contra, a 4 grados se mantenía infecciosidad hasta día 35. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que está claro es que podemos también disminuir una carga vírica de forma significativa, bajando estos 4 o más logaritmos, simplemente utilizando tratamientos térmicos, que en un momento dado ustedes dirán, hombre, 20 grados es temperatura ambiental, eso debería ser fácil. Bueno, depende en qué zonas del mundo puede ser más fácil o más difícil, pero es algo que tiene que mantenerse pues, de una forma constante y fíjense que entre 7 y 14 días para muchos virus puede ser eficaz.
Bueno, si ahora sumamos de alguna manera, pues lo que estábamos diciendo, vamos a utilizar múltiples métodos de inactivación, pues seguramente lo que somos capaces de hacer, dependiendo del virus, es al menos incrementar aún más la capacidad de inactivación. Y, por ejemplo, aquí tenemos otra vez los distintos virus que ustedes ya han visto, por tanto, otra vez virus del PIRS, diarrea epidémica vírica, peste porcina clásica, peste porcina africana, pseudorrabia, Seneca virus A, enfermedad vesicular, parvovirus porcino. Fíjense que además hay combinaciones de virus ADN y ARN, lo cual implica que también se está buscando distintas familias víricas con o sin envoltura, por tanto, cubrimos prácticamente todo el espectro de la virosfera. Y fíjense, si nosotros sumamos el desecado por spray, la atomización, más el almacenaje, pues lo que es la suma, pues nos vamos a reducciones que van más allá. Bueno, quizá con pseudorrabia, bueno, aquí simplemente no se hizo el tema de almacenaje, pero en algunos casos se va hasta el 7, 8, 9 logaritmos. Tienen que ser conscientes también que esta suma no deja de ser un artificio. Estoy haciendo matemáticas aquí, pero lo que sí está claro es que son dos procesos. Cada uno de ellos tiene una capacidad de reducción significativa y tienden a ser procesos robustos para la mayor parte de virus. Por tanto, es lo que hemos comentado anteriormente, pues concatenar el uno con el otro incrementa muy significativamente la posibilidad de que efectivamente tenga inactivado un virus en un determinado producto. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo sería esto comparable, por ejemplo, con los desinfectantes? Pues para que se hagan una idea, pues en ese sentido hay desinfectantes y en este caso pues es un ejemplo que no daremos nombre, pero que es un desinfectante reconocido tanto por la OIE como para la Agencia de Medio Ambiente Americana, donde este desinfectante puede reducir hasta 4 logaritmos en este caso, la infectividad de un determinado virus. Claro, eso es una cantidad muy grande de reducción, porque estamos hablando de casi el 99,99%. Cuando combinamos, por poner un ejemplo, en estos dos casos, pues atomización y almacenamiento, y aquí estamos hablando de peste porcina africana, por tanto, uno de los virus que a día de hoy más quebraderos de cabeza están dando en gran parte del mundo y en la otra parte del mundo también, porque lógicamente quieren minimizar el riesgo de entrada, pues fíjense que el grado de reducción combinada teóricamente sería incluso superior a esos desinfectantes. Por tanto, con ello lo que también deberíamos llegar a la conclusión es que etapas redundantes de inactivación pues normalmente son tanto más eficaces que en algo que, al menos como veterinarios o como granjeros, rápidamente compramos. Que si estamos hablando de un desinfectante, pues damos crédito que ese desinfectante será realmente eficaz en lo que sería la inactivación, en este caso, de virus. ¿De acuerdo? Por tanto, simplemente resumiendo además también, no solamente en lo que sería el contexto de infecciones experimentales o sobre todo de trabajo in vitro, pero sí también podríamos hablar de pruebas prácticamente en granja. ¿Qué es lo que ha sucedido o qué es lo que se observa cuando se utiliza, en este caso, pues plasma atomizado que en un momento dado se puede detectar o se puede inocular con un determinado virus? Pues fíjense, aquí tenemos estudios básicamente orientados a circovirus porcino tipo 2, también al virus de la hepatitis E, virus de la diarrea epidémica vírica o el virus del PIRS. Piensen una cosa, muchas veces cuando uno testa un plasma normal, que sería el origen que procede del propio matadero, pues si nosotros hacemos PCR de ese plasma nos va a dar positivo. Por PCR estamos hablando de copias de genoma, que no quiere decir que eso sea infeccioso de base, no lo sabemos, tendríamos que demostrarlo, ¿de acuerdo? Bueno, si luego aplicamos este plasma atomizado, por tanto ha sufrido como mínimo esas etapas redundantes que estábamos comentando anteriormente, y se les da a un nivel de inclusión que
normalmente se moverá entre el 3 y el 8%, en dietas que en los animales podrá tener una duración variable, pero fíjense, de 7 a 14 días como mínimo y en algunos casos hasta 45 días. Pues lo que se testó es ver si después de este periodo, donde han recibido los animales un plasma atomizado cuyo valor en PCR al principio nos había dado los valores que ustedes ven aquí, si los animales se infectan o no. ¿De acuerdo? Y curiosamente, al menos con todos estos virus y con este plasma atomizado, en ninguno de ellos hubo infección de los animales. Claro, ustedes dirán, hombre, pero es distinto a lo que hemos visto antes. Y es verdad, es distinto porque el plasma deshidratado no se inyecta intramuscularmente, ni intravenosamente, ni intraperitonealmente, sino que se da en la dieta. Por tanto, lógicamente lo que tenemos que testar también son las condiciones de normalidad, las condiciones de aplicación real y efectiva de este tipo de producto. Por tanto, fíjense que al menos en todos estos casos no hubo infecciosidad. Bueno, como les he dicho, una de las tesis doctorales por la doctora Elena Blázquez fue precisamente ver qué pasaba si añadíamos una etapa más, una etapa también redundante de inactivación. Por tanto, nos dedicamos a estudiar el efecto de la radiación ultraviolada, la ultraviolada C, ¿de acuerdo? Sabemos, o sabíamos, y eso es bien conocido desde hace muchas décadas, que la radiación ultraviolada lo que actúa es sobre los ácidos nucleicos, de hecho rompiéndolos, ¿de acuerdo? Por tanto, está claro que la inactivación sucederá de alguna manera casi independientemente de si hay o no envoltura, porque nuestro target, nuestra diana, son los ácidos nucleicos, ¿de acuerdo? Bueno, pues una de las cosas que hicimos también es, otra vez, seleccionar virus ADN, virus ARN, de cadena simple, de cadena de doble cadena, con o sin envoltura, tamaños variables, y vimos el efecto de la radiación ultraviolada, ¿de acuerdo? Aquí no estamos hablando como etapa redundante, simplemente qué hace la radiación ultraviolada C sobre ese virus de plasmas que hemos inoculado. Y lo que ustedes pueden ver, dependiendo del virus que ven aquí reflejados, pues reducciones de 5.2, 5.1, 4, alguno más bajo, 3,2, 3,7, 2,7, etcétera. Pero fíjense que para la mayor parte de virus es una etapa de, en este caso, de inactivación robusta, o sería considerada robusta por la Organización Mundial de la Salud. Hay que decir también, de todas maneras, que para alguno de estos agentes, si no éramos capaces de generar un inóculo inicial muy elevado, es decir, de muchos logaritmos, claro, es muy difícil bajar de 10 a la 5 para que me pase a 10 a la 1. Eso va a ser muy complicado. En cambio, pasar de 10 a la 8 a 10 a la 3, eso es bastante más fácil, de alguna manera. Por tanto, también hay consideraciones técnicas asociadas a estos procesos de inactivación, ¿de acuerdo? Pero fíjense que para una mayoría de virus, efectivamente, sería el equivalente a una etapa robusta de inactivación. Bueno, entonces, si ustedes también hacemos esta suma globalmente, pues fíjense que si estamos utilizando el secado por spray, más la radiación ultraviolada, más el almacenaje a 20 grados y 14 días, pues nos están dando unas inactivaciones combinadas, por supuesto teóricas, que son muy elevadas. Por tanto, que prácticamente inactivarían completamente cualquier agente infeccioso que pueda estar en ese pienso. Insisto, son valores teóricos, pero el concepto importante aquí es esa combinación de múltiples etapas de inactivación, ¿de acuerdo? Y además que son concatenadas. Y por tanto una viene tras otra y por tanto tiene un efecto sobre ese mismo producto, ¿de acuerdo? Otra de las cuestiones que nos ha interesado más en el CRESA en estos últimos años, pues ya se pueden imaginar, tiene que ver con peste porcina africana. De hecho, tenemos un grupo potente trabajando en peste porcina africana y desarrollo de vacunas, liderado por el doctor Fernando Rodríguez, y lo que aprovechamos es su experiencia para ver qué es lo que sucede cuando, en este caso, pues utilizamos
pienso contaminado con un plasma que se le ha inoculado el virus de la peste porcina africana. ¿De acuerdo? Por tanto, les voy a presentar dos estudios que se han realizado en el IRTA. Uno de ellos, que ya está publicado, era simplemente pues utilizar plasma porcino, donde nosotros inoculábamos con el virus de la peste porcina africana y pues lo mezclábamos con una dieta comercial. Y después veíamos durante un periodo de 14 días a ver si los animales se infectaban o no. Lógicamente, lo que hacían estos animales era ingerir este pienso con plasma. Bueno, de hecho lo que hicimos específicamente, pues se cogió literalmente un suero de un animal infectado con peste porcina africana, se tituló en macrófagos alveolares, por tanto había una cantidad de virus importante. Este suero se mezcló con plasma líquido porcino comercial, sin haber sido procesado, y luego se mezcla con pienso comercial. Se le dejó una absorción aproximadamente 24 horas a una temperatura casi de nevera y luego durante 14 días consecutivos se alimentaron los cerdos con ese pienso comercial con el plasma líquido contaminado. ¿De acuerdo? Bueno, el resultado es que después de esos 14 días ninguno de los cerdos del experimento se lograron infectar. Eso fueron muy buenas noticias en todos los casos, porque lógicamente, ya lo he dicho varias veces, peste porcina africana es a día de hoy quizá la espada de Damocles más importante que tiene la población porcina mundial, al menos en aquellos países donde, al menos hasta el día de hoy, no hay infección. Por tanto, aparentemente, el plasma porcino, y en este caso, pues inoculado en estas condiciones, no fue capaz de infectar a los cerdos. ¿De acuerdo? Pero hay más datos. Nosotros generamos una serie de datos, pero si ustedes miran la literatura, pues verán que hay bastantes más datos y fíjense qué cantidad de literatura se ha llegado a generar en los últimos años. Y de hecho estamos hablando en los últimos 10 años prácticamente, 10-12 años. Hay algún estudio muy anterior, es verdad, pero muchos de ellos en los últimos 10 años y sobre todo con la cepa de Georgia de 2007. Bueno, pues fíjense, todo lo que está marcado en amarillo correspondería a un diseño experimental en el cual el alimento ha sido consumido vía oral, es decir, dado como pienso compuesto de alguna manera. Y aquí en esta columna, antes de la referencia, ven el porcentaje de animales que se han infectado. Fíjense que cuando se daba en una dieta completa, al menos en este estudio, 0%, en este otro 0%. Todos los que ven en amarillo, 0%. No se infectaron ninguno. Muy similar a lo que sucedió en nuestro estudio. Esto es distinto, por ejemplo, cuando se ha dado a veces en agua. Fíjense, aquí en los dos primeros estudios, cuando se daba con agua de bebida, en unas dosis que son relativamente mucho más bajas. Fíjense que aquí en el alimento estamos hablando 10 a la 3, 10 a la 3 a 10 a la 6, 10 a la 4, etc. Pues con mucho menos y vía agua, las infecciones eran de hasta el 30, 40 o más %. Lógicamente, si se combinan distintas vías, pues muchas veces somos mucho más eficaces infectando, ¿de acuerdo? Pero la sensación es que mediante la administración en agua o en agua de bebida, el porcentaje de infección es muy superior o en comparado cuando se está dando con el pienso compuesto. También es verdad, hay algunos estudios, fíjense este que está marcado con verde, que en cambio con un 10 a la 4, con una dosis de 10 a la 4 en un alimento completo en pienso, se llegaron a infectar un 40% de los animales. Y si continúan aquí, pues tenemos más ejemplos y en algunos casos, pues fíjense, 40%, 25%, 40%, incluso algunos, pero fíjense también la dosis, 10 a la 7, 10 a la 7.5. Fíjense que en esta segunda parte de la tabla, en relación a la anterior, aquí estamos en dosis crecientes, a la 0, a la 1, 1.4, 2, 2, 2. Claro, son dosis que hasta cierto punto podrían llegar a ser aceptables. Es decir, lo que no va a ser normal bajo ningún concepto sería un plasma porcino con dosis de 10 a la 6, 10 a la 7, 10 a la 5, porque es que correspondería a animales
absolutamente afectados de peste porcina africana y en matadero no se esperaría bajo ningún concepto, ¿de acuerdo? Por tanto, fíjense que también hay un efecto que es dosis dependiente en todos los casos. Y de hecho, ya la EFSA, que es la autoridad sanitaria o en este caso de seguridad alimentaria europea, pues hizo un análisis de riesgo de la transmisión propiamente de lo que sería peste porcina africana, el virus de la peste porcina africana, y categorizaba dependiendo del tipo de productos que podían suponer un determinado riesgo. Y pues pueden ver que aquí lo que sería el riesgo relativo, parten de 10 a la 0, pero -1, -2, -3, pues hay toda una serie de productos, especialmente, fíjense aquí también, proteínas hidrolizadas, que el riesgo es relativamente bajo o muy bajo. ¿De acuerdo? También se hizo este estudio según contexto europeo o según contexto euroasiático, de alguna manera. Por tanto, fíjense que todo lo que son materias, vehículos, etcétera, pues tienen un determinado riesgo, pero sobre todo productos, fíjense, incluso productos basados en sangre, como podría ser el plasma, el riesgo es bajo. Y les enseño también, o les presento el estudio 2 que hicimos, que fue un estudio de bioensayo también. Es decir, queríamos ver qué es lo que sucede con un plasma en relación a la posibilidad de disminuir la transmisión del virus de la peste porcina africana, ¿de acuerdo? Y fíjense, hicimos este diseño experimental que parece muy complicado, pero se lo resumo muy rápidamente. De hecho, se tomaron 12 cerdos destetados, sanos por tratamiento, había 2 tratamientos, y lo que hicimos es infectar inicialmente 2 cerdos, que serían los 2 que ven aquí, más a la izquierda, directamente con una dosis que sabemos que es infectiva para con este virus, por tanto los inoculamos, y 2 días después los pusimos en contacto con los 10 restantes, ¿de acuerdo? Después, aproximadamente unos 3-4 días después, retirábamos estos 2 animales que habían sido inoculados experimentalmente, les llamamos troyanos, porque lo que estaban haciendo era, lógicamente, pues aportar el virus, y dejamos que hubiera pues la infección en el resto de animales. De todas maneras, tengo que decirles que no fue demasiado eficaz el tema, es decir, no se nos infectaron muy bien, con lo cual tuvimos que hacer una reexposición y luego, pues sobre el día 19 de experimento, pues tomamos 3 animales más y los volvimos a inocular. Y aquí ya no los separamos, por tanto aquí maximizamos la posibilidad de que se infectaran. Los 2 grupos de animales que hubo, pues fue un grupo control, por tanto con la dieta normal, y un segundo grupo que recibió, pues en este caso, plasma deshidratado por spray al 8%, que es digamos, una dosis o una cantidad que podría ser relativamente factible en animales de transición, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que nos dedicamos fue a comparar este grupo A con el plasma y el grupo B sin el plasma. ¿Qué resultados conseguimos? Pues bien, en una primera exposición a cerdos infectados, recuerden que aquí los retiramos 3 días después, pues resulta que los contactos no se nos infectaron. Es decir, no tuvieron ninguna seroconversión asociada, no desarrollaron un cuadro clínico y lo único que se detectó, y de forma esporádica, pues es algún hisopo nasal positivo por PCR. ¿Qué sucede? ¿Qué implica eso? Pues que hubo exposición, porque los animales infectados estaban excretando, pero esa excreción no fue suficiente como para, entre comillas, causarles una peste porcina africana. Es más, se hizo un estudio también de inmunidad celular, específicamente de detección de células productoras de gamma interferón específicas frente al virus de la peste porcina africana, por una técnica llamada del ELISpot, y vimos que los cerdos que habían recibido el plasma pues tenían una cierta competencia inmunológica, cosa que no veíamos en el grupo sin plasma. Es decir, tenían un número limitado, es verdad, de células productoras de gamma interferón frente a peste porcina africana. Bueno, lógicamente ya les he dicho que hicimos una segunda exposición porque no veíamos claro que había habido exposición real en los animales naif, en los animales que teóricamente deberían poderse infectar. Bueno, con esta segunda exposición lo que sí sucedió es que todos los cerdos de ambos grupos se infectaron.
¿de acuerdo? Eso sí, lo que sí vimos es que los animales que recibieron plasma pues presentaron unos síntomas clínicos, unos signos clínicos relativamente retrasados en respecto a lo que sería el otro grupo. Y es más, la carga viral en tejidos de peste porcina africana fue sensiblemente inferior en los animales tratados con plasma. Por tanto, una de las conclusiones a las cuales llegábamos, o como mínimo sugerencias que pusimos encima de la mesa, es que quizás en situaciones donde hay endemia de virus de la peste porcina africana, quizás el uso del plasma podría reducir este efecto de la infección. Lógicamente, esto se ha probado a nivel experimental. Sería muy interesante ver qué es lo que sucede en condiciones naturales, en países endémicos y donde la exposición es de un número muy elevado de animales. ¿De acuerdo? Por tanto, y creo que ya me he alargado bastante, por tanto les pido disculpas por ello, pero acabo ya con una serie de conclusiones que creo que es los mensajes que deberían llevarse a casa de esta presentación, que son los siguientes. En primera instancia, que efectivamente el hecho de tener un agente infeccioso, un ingrediente para pienso, de entrada no es despreciable. Hay un riesgo. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de peligro y riesgo. Hay un riesgo. Pero que la probabilidad de que sea infectivo, lógicamente, dependerá de estas condiciones de obtención y su posterior tratamiento. Por tanto, ¿qué es lo que hacemos con estos tratamientos y también en esas condiciones de obtención? Minimizar riesgo. ¿De acuerdo? Y lo que sí que a día de hoy sabemos es que tratamientos previos de estos ingredientes o durante el proceso de fabricación del pienso, yo diría prácticamente la mayor parte de los casos, si no todos, haremos que estos productos sean mucho más seguros, ¿de acuerdo? Y con esto simplemente acabaría la presentación, pues en este caso agradeciendo a Joan Pujols, a Elena Blázquez y también al doctor Javier Polo por todo el trabajo realizado durante todos estos años con el plasma porcino. Y de hecho les enseño esta foto porque si se la enseñaba entera, pues el que quedaba peor soy yo. Ya ven que soy el menos formal de los cuatro. ¿De acuerdo? Pero en todos los casos, muchísimas gracias por su atención y cualquier pregunta o comentario que puedan tener, encantado de intentar responderles. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Es muy importante para las preguntas, hay que hacerlas por el micrófono para que el doctor Segalés pueda escucharlas. Si las hacen sin micrófono no va a escuchar lo que quieran preguntar. Entonces abrimos la sesión de preguntas. Yo tengo el micrófono. ¿Se oye? Tengo el micrófono por si alguien tiene alguna pregunta. Y un comentario, en las mesas están unas cajitas negras, son de ustedes, son regalos de parte de APC para que por favor las tomen cuando gusten, es algo que les vamos a obsequiar. ¿Alguna pregunta para el doctor Segalés? Bueno, no sé si lo he explicado muy claro o es que hay un tal mar de dudas que ya no hay manera ni de empezar a preguntar. Bueno, yo sí tengo una. Adelante. De acuerdo a lo publicado por Scott D., muchos de los colegas veterinarios en Estados Unidos y Canadá han satanizado el uso de proteínas de origen animal en los alimentos, argumentando que de acuerdo a los estudios de Scott, el riesgo de la posible contaminación de una granja, ya sea con diarrea epidémica o con la peste porcina africana, es muy alto. ¿Tú qué opinas de esto, Joaquín? Bueno, si yo tuviera que basarme en los experimentos o los estudios realizados incluso por el mismo doctor Scott D., casi me daría más miedo la soja. Y no sé si nos estamos planteando no utilizar la soja en los piensos compuestos. De hecho, creo que no nos lo estamos planteando. Por tanto, ojo, yo no diré que hay que relativizar o minimizar la importancia de estos datos. Yo pienso que es importante y sobre todo hay que ser muy consciente de lo que puede ser o puede llegar a ser. Por eso la importancia más grande se justifica en relación a todos aquellos procesados que podemos hacer para intentar minimizar el riesgo. Es decir, todo aquello que vaya en pro
de la inactivación de agentes víricos, con toda seguridad tendrá un impacto en lo que sería esa potencial transmisión. Pero insisto, claro, estamos hablando de proteína animal y estamos hablando de plasma, por ejemplo, pero cuando uno ve los valores, por ejemplo, que se da con la soja o con las habas de soja o con algunos otros productos de origen vegetal, que vemos que se pueden infectar clarísimamente y que puedan permanecer y persistir tanto más que en el propio plasma. Hay que pensar que el plasma además es un producto que está sujeto a unos tratamientos muy bien, yo diría, pues muy bien enlavazados, en el sentido de que están muy bien establecidos, son homogéneos, es todo el plasma el que se está tratando, además hay procesos redundantes, etcétera. Es decir, que estamos poniendo muchas más etapas de seguridad en aquello donde efectivamente hay un riesgo, y a veces tenemos la percepción de que otros materiales, otras materias primas, pues tienen menos riesgo, y como tienen menos riesgo ya no ponemos esos mecanismos de potencial control o inactivación. Yo creo que haciendo esto lo que estamos haciendo es maximizar que aquello en lo que no nos estamos fijando pueda llegar a ser el problema. Por tanto, no es un tema de satanizar, es un tema de intentar entender, es un tema de intentar ver todo aquello que podemos hacer y, sobre todo, explicarlo muy bien, porque también estamos hartos, diría yo, de realizar técnicas de PCR o RT-PCR, y muchas veces hay el simplismo de aceptar que, como tengo una PCR positiva, tengo un agente infeccioso en ese material, cuando eso no es verdad. La infecciosidad y la carga de genoma pueden ser cosas muy distintas. Por tanto, aquí uno de los elementos más importantes en todos los casos, otra vez, es educación, explicar las cosas. Por tanto, a ver, también entiendo que cada uno tiene su negocio, su manera de ver las cosas, etcétera. Pero demonizar no tiene ningún sentido, porque al fin y al cabo, cuando uno pone encima de la mesa cuáles son los mecanismos de inactivación que hay, todos estos productos que quizá están más demonizados, resulta que son probablemente al final los más seguros. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más para el doctor? ¿Preguntas? Bueno, pues si no, vamos a agradecerle. Para él ya es casi la medianoche y ha hecho un gran esfuerzo por estar presente aquí con nosotros. Le agradecemos mucho su participación, doctor. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Les deseo pues todo lo mejor en estas jornadas, y a ver si la próxima vez puede ser en directo y desde México. De acuerdo, que tengan muy buena tarde. Hasta luego.